Hay un momento donde la vida golpea duro, sin avisar, sin pedir permiso, y de repente todo lo que creías sólido se mueve bajo tus pies. El trabajo, la familia, la salud, los sueños, todo al mismo tiempo. Y ahí, en medio de ese golpe, te preguntas si todavía tienes fuerzas para seguir. Hoy aprenderás que la vida puede ser dura, pero el que aprende a levantarse después del golpe se vuelve imposible de derribar. Hay golpes que no avisan, que llegan un martes normal, cuando menos los esperas, y en segundos derrumban lo que construiste durante años. Yo lo sé, porque los caminé, en silencio, sin que nadie lo viera. Hoy quiero hablarte de ese momento, el que tú conoces mejor que nadie, ese donde te levantas por la mañana y el peso de lo que estás viviendo ya está ahí, esperándote. Antes de que abras los ojos del todo, tal vez perdiste tu trabajo, el que sostuvo a tu familia durante años, y de un día para otro te quedaste sin ese piso, sin saber cómo explicárselo a los que dependen de ti, sin saber cómo mirarte al espejo sin sentir que fallaste. O tal vez fue tu matrimonio. Años de historia, de sacrificios que nadie contó, de noches que aguantaste callado para no romper lo que creías que valía la pena salvar, y aún así se rompió. Y ahora cargas con esa fractura todos los días. Tal vez fue tu salud, ese diagnóstico que nadie quiere escuchar, que de repente puso un antes y un después en tu vida, y te obligó a replantear todo lo que dabas por sentado. O tal vez fue algo que nadie vería desde afuera, ese agotamiento silencioso de años dando todo, a tu familia, a tu trabajo, a todos, mientras tú te quedabas de último en tu propia lista. Hasta que un día el cuerpo dijo basta, y la mente siguió, y te quedaste vacío, sin saber qué queda cuando ya no tienes fuerzas para seguir fingiendo que todo está bien. Dime una cosa, ¿cuánto tiempo llevas cargando con algo que nunca le dijiste a nadie completamente? ¿Cuántas veces respondiste, estoy bien, cuando por dentro algo gritaba que no estabas bien, que necesitabas parar, que necesitabas que alguien preguntara de verdad? Ese peso invisible es el más agotador de todos, porque no se ve, porque nadie lo reconoce, porque lo cargas solo, y cargarlo solo tiene un costo que nadie te advirtió. La ciencia lo confirma. Cuando el ser humano sostiene demasiado durante demasiado tiempo sin soltar nada, el sistema nervioso llega a su límite real. No es debilidad, es biología. Es el cuerpo diciéndote lo que llevas tiempo sin querer escuchar, que ya no puedes seguir siendo el mismo de antes, que algo tiene que cambiar. Dime una cosa, ¿cuánto tiempo llevas cargando con algo que nunca le dijiste a nadie completamente? ¿Cuántas veces respondiste, estoy bien, cuando por dentro algo gritaba que no estabas bien, que necesitabas parar, que necesitabas que alguien preguntara de verdad? Ese peso invisible es el más agotador de todos, porque no se ve, porque nadie lo reconoce, porque lo cargas solo, y cargarlo solo tiene un costo que nadie te advirtió. La ciencia lo confirma. Cuando el ser humano sostiene demasiado durante demasiado tiempo sin soltar nada, el sistema nervioso llega a su límite real. No es debilidad, es biología. Es el cuerpo diciéndote lo que llevas tiempo sin querer escuchar, que ya no puedes seguir siendo el mismo de antes, que algo tiene que cambiar. Yo llegué a ese límite. Recuerdo caminar solo en la oscuridad, sin respuestas, sin saber hacia dónde ir, con la sensación de que el camino que conocía había desaparecido. Y en ese silencio, en ese punto donde todo se sentía perdido, descubrí algo que nadie me había enseñado,
que el momento más oscuro no es donde te destruyes, es donde por primera vez ves con claridad quién eres realmente, sin el ruido de afuera, sin las expectativas de otros, sin el personaje que mantuviste durante años para que todos estuvieran bien. Solo tú, con tu dolor, con tu verdad, y también con una fuerza que no sabías que tenías. Porque esa fuerza no aparece cuando todo va bien. Aparece exactamente aquí, en este momento que estás viviendo, donde ya no te queda otra opción que ser real. Eso que sientes ahora mismo, ese peso que parece que no tiene salida, no es el final de tu historia. Es el momento exacto donde empieza la parte más importante de ella. Y lo que viene ahora mismo va a mostrarte por qué. Decreta conmigo. Lo que me quebró no me destruyó, me está transformando. Esa frase no es solo palabras, es una declaración, una que tu mente necesita escuchar, una que cambia la forma en que tu cerebro procesa lo que estás viviendo. Porque cuando sigues repitiéndote que estás destruido, tu mente construye esa realidad. Pero cuando declaras que te estás transformando, aunque todavía duela, aunque no lo veas todavía, le das a tu mente una dirección diferente, una hacia adelante. Y eso es exactamente lo que vamos a construir juntos hoy, paso a paso, desde donde estás ahora mismo, sin pedirte que finjas que el dolor no existe, sin darte frases vacías que se olvidan en 5 minutos, con algo real, con algo que puedas usar desde hoy, desde este momento, porque lo que viene ahora mismo va a sacudir algo dentro de ti que lleva demasiado tiempo dormido, y cuando despierte, nada va a verse igual. Ahora quiero que te detengas un momento y pienses en algo que quizás nunca nadie te dijo. Todo lo que viviste hasta aquí, cada golpe, cada pérdida, cada noche que no dormiste pensando cómo resolver lo que parecía no tener solución, no te debilitó, te fue construyendo. Aunque no lo sintieras así, aunque en ese momento solo sintieras que te hundías, hay algo que la mayoría de personas no sabe sobre el dolor profundo. El cerebro humano tiene una capacidad extraordinaria que solo se activa en los momentos de mayor presión. Los neurocientíficos lo llaman crecimiento postraumático, y es exactamente lo que suena. Cuando una persona enfrenta una crisis real, una que sacude sus cimientos, el cerebro no solo intenta sobrevivir, empieza a reorganizarse, a crear nuevas conexiones, a buscar salidas que antes no existían en su mapa mental. En otras palabras, el golpe que sientes que te destruyó está activando en ti una capacidad que nunca hubieras desarrollado sin él. Eso no significa que el dolor valió la pena así como así. Significa que dentro de ti hay un proceso ocurriendo ahora mismo, uno que no puedes ver todavía, pero que está trabajando. Yo lo viví de cerca. Hubo un momento donde perdí la dirección completamente, donde el camino que conocía desapareció bajo mis pies, y en lugar de encontrar respuesta rápido, tuve que aprender a caminar en la oscuridad, sin mapa, sin certezas, solo con lo que quedaba dentro. Y lo que quedaba dentro resultó ser más de lo que imaginaba. Lo mismo está pasando en ti ahora mismo. Aunque todavía no puedas verlo, quiero que pienses en esto. ¿Conoces a alguien que haya pasado por algo devastador? Una pérdida enorme, un fracaso que nadie hubiera sobrevivido fácilmente, y que hoy es una persona diferente, más sólida, más real, más difícil de quebrar? Esa persona no cambió a pesar del dolor, cambió gracias a lo que hizo con él. Y esa es la diferencia que hoy quiero que empieces a ver en tu propia historia. Porque lo que determina tu futuro no es lo que te pasó, es lo que decides hacer desde este momento con lo que te pasó. Ahora bien, sé lo que estás pensando, que es fácil decirlo, que cuando el dolor es real y es tuyo, las palabras de otros suenan a distancia. Tienes razón.
Por eso no vengo a darte frases. Vengo a mostrarte algo concreto. Hay 3 cosas que hacen los que logran levantarse cuando sienten que ya no pueden más. La primera es dejar de pelear contra lo que ya ocurrió. No significa aceptar que estuvo bien. Significa dejar de gastar energía en cambiar algo que ya no tiene marcha atrás. Cada vez que tu mente vuelve a ese momento y lo revive buscando cómo pudo haber sido diferente, gasta una energía que necesitas para lo que viene. El que aprende a soltar lo que no puede cambiar, libera un espacio enorme dentro de sí mismo, un espacio que puede usar para construir. La segunda cosa es recuperar una sola certeza, solo una. No necesitas tener todo claro ahora mismo. No necesitas saber cómo va a resultar todo. Solo necesitas una cosa en la que puedas sostenerte hoy. Puede ser pequeña, puede ser tu familia, puede ser una meta que todavía late dentro de ti aunque esté enterrada bajo el dolor. Puede ser simplemente la certeza de que no vas a rendirte. Esa sola certeza es suficiente para dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es todo lo que necesitas ahora mismo. No el plan completo, no la visión perfecta del futuro, solo el siguiente paso. La tercera cosa es la más difícil de todas: pedir ayuda. No porque seas débil, sino porque nadie fue diseñado para cargar solo con todo. El lobo más fuerte del territorio no lo es porque nunca necesitó nada. Lo es porque sabe cuándo avanzar solo y cuándo moverse con los que también están dispuestos a dar todo. La fortaleza real no es el silencio total. Es saber distinguir cuándo el silencio te protege y cuándo te aísla de lo que necesitas. Deja tu nombre en los comentarios ahora mismo y deja tu huella aquí. Escribe en una sola palabra lo que sientes que más fuerza te ha dado en los momentos más difíciles de tu vida, porque lo que escribas hoy puede ser exactamente lo que alguien más necesita leer. Decreta conmigo: el dolor no me define, lo que hago con él, sí. Llegamos a un punto importante. Ya nombramos el dolor. Ya entendiste que lo que estás viviendo no te está destruyendo, te está reconstruyendo. Pero ahora viene la pregunta que más pesa. ¿Cómo se hace eso en la práctica? ¿Cómo sigues adelante cuando el cuerpo no quiere levantarse? Cuando la mente no para de reproducir lo que salió mal? Cuando miras hacia adelante y no ves nada claro todavía. Eso es lo que vamos a trabajar ahora mismo. Y quiero que sepas algo antes de empezar. No te voy a pedir que seas positivo. No te voy a pedir que finjas que el dolor no existe. Te voy a pedir algo diferente. Que seas honesto. Con lo que sientes, con lo que necesitas, con lo que ya no puedes seguir ignorando. Porque la honestidad es el primer paso real hacia adelante y el primero que casi nadie da. Lo primero que necesitas entender es esto. Seguir adelante no significa olvidar lo que pasó. No significa que un día vas a despertar y todo va a estar bien como si nada hubiera ocurrido. Seguir adelante significa aprender a caminar con lo que viviste, integrarlo, convertirlo en parte de tu historia sin que sea el centro de tu identidad. Porque hay personas que cargan una pérdida durante décadas, no porque no puedan sanar, sino porque en algún lugar aprendieron que soltar duele más que cargar. Y eso es una trampa silenciosa que les roba años de vida. Yo aprendí esto caminando solo por territorio que no conocía, sin saber si iba en la dirección correcta, sin garantías, y entendí que el único camino hacia adelante no pasa por encima del dolor, pasa a través de él. No lo rodeas, no lo ignoras, lo atraviesas. Y al otro lado de ese dolor hay algo que todavía no puedes imaginar desde donde estás ahora. Ahora quiero darte algo concreto, algo que puedas usar desde hoy mismo. Lo primero es recuperar el control de lo pequeño. Cuando todo se derrumba tendemos a ver el problema completo, la montaña entera, y eso paraliza. Porque la montaña es demasiado grande para escalarla de un solo movimiento.
Pero no tienes que escalarla hoy. Hoy solo tienes que dar un paso. Un solo paso real hacia adelante. Puede ser tan pequeño como salir a caminar, como llamar a alguien que de verdad te escuche, como escribir en un papel lo que tienes dentro y que no has podido decirle a nadie, como simplemente decidir que hoy no te vas a rendir. Ese paso pequeño tiene más poder del que crees, porque le dice a tu mente que todavía estás en movimiento, y una mente en movimiento no se hunde. Lo segundo es proteger tu energía con ferocidad. Cuando estás en un momento de quiebre, tu energía es tu recurso más valioso, y hay cosas y personas que la drenan sin darte nada a cambio. Conversaciones que te hunden más, noticias que alimentan el miedo, personas que en lugar de darte la mano te recuerdan lo que perdiste. El lobo que está herido no se expone al territorio abierto mientras sana. Se retira, se cuida, protege lo que le queda. No por cobardía, por inteligencia. Porque sabe que para volver a ser peligroso necesita sanar primero. Y tú necesitas hacer lo mismo. Ser selectivo con lo que entra a tu mente en este momento. Lo tercero es lo que pocos hacen y lo que más diferencia hace. Redefinir quién eres después de esto. Cuando algo grande se rompe en tu vida, una parte de tu identidad se rompe con ello. Y eso duele porque te deja sin saber quién eres ahora, sin el trabajo que te definía, sin la relación que le daba estructura a tu vida, sin la salud que dabas por garantizada. Y en ese vacío de identidad hay dos opciones: quedarte mirando lo que se rompió, o empezar a construir quién vas a ser desde aquí. No quién eras antes, quién eres ahora, con todo lo que aprendiste, con todo lo que sobreviviste, con la claridad que solo da haber tocado el fondo y seguir aquí. Esa versión de ti es más poderosa que la de antes, no a pesar de lo que viviste, gracias a lo que sobreviviste. Decreta conmigo: yo decido quién soy después de esto. Escúchame bien, porque lo que voy a decirte ahora es lo más importante de todo lo que escuchaste hoy. Seguir adelante cuando sientes que ya no puedes más no es un acto de valentía extraordinaria. Es una decisión que se toma en el momento más oscuro, cuando el cuerpo está agotado, cuando la mente no para, cuando miras alrededor y no ves salida. Ahí, en ese exacto momento, se decide todo. Y tú ya tomaste esa decisión. La tomaste cuando llegaste aquí, hoy. Cuando en lugar de rendirte buscaste algo que te ayudara a seguir. Eso no lo hace cualquiera. Lo hace el que todavía tiene fuego dentro aunque no lo sienta. Yo conozco ese fuego. Lo vi en mí cuando el territorio que conocía desapareció bajo mis pies. Cuando no había respuestas. Cuando el camino se cerró y tuve que crear uno nuevo desde cero. En esos momentos aprendí algo que hoy quiero dejarte grabado. El dolor no es tu enemigo. Es tu maestro más brutal y más honesto. Te enseña lo que el éxito nunca podría enseñarte. Te muestra de qué estás hecho realmente y lo que estás hecho tú. Lo que cargaste en silencio, lo que sostuviste cuando nadie miraba, lo que aguantaste sin rendirte. Eso no tiene precio. Hoy aprendiste que ese quiebre que sientes no es el final. Es la señal de que algo dentro de ti está cambiando de forma. Como el metal que necesita el fuego para convertirse en algo más fuerte de lo que era. Aprendiste que el cerebro humano tiene una capacidad extraordinaria que solo se activa en los momentos de mayor presión, y que los que lograron levantarse después de tocar fondo no lo hicieron porque el dolor desapareció, lo hicieron porque aprendieron a convertirlo en combustible. Aprendiste a soltar lo que ya no puedes cambiar para liberar la energía que necesitas para construir, a proteger lo que te queda con la misma ferocidad con que el lobo protege su territorio, a redefinir quién eres desde este momento.
No desde el golpe que recibiste, desde la decisión que tomaste de no dejarte destruir por él. Y ahora escúchame, no te voy a pedir que tengas todo resuelto, no te voy a pedir que el dolor haya desaparecido, solo te voy a pedir una cosa, un paso, un solo paso hoy. Puede ser pequeño, puede ser invisible para los demás, pero que sea real, que sea tuyo, que sea hacia adelante, porque el lobo que regresa después de la herida no regresa corriendo, regresa paso a paso, con la cabeza en alto, con las cicatrices visibles, sin avergonzarse de lo que vivió, porque esas cicatrices no son su derrota, son su historia, son la prueba de todo lo que enfrentó y no pudo con él. Eso eres tú, alguien que ya tiene más de lo que cree, alguien que sobrevivió lo que muchos no hubieran podido ni imaginar, alguien que todavía está aquí, y estar aquí es el punto de partida de todo lo que viene. Lo mejor de tu historia todavía no ocurrió, todavía no, y está esperando que tú decidas escribirlo. Si este video tocó algo dentro de ti, si en algún momento sentiste que alguien por fin entendió lo que estás cargando, suscríbete ahora mismo si todavía no lo has hecho y activa la campanita, porque lo que viene a continuación en este canal sigue construyendo exactamente lo que hoy empezamos juntos. Hay un vídeo esperándote en esa pantalla ahora mismo, uno que va a seguir dándote las herramientas que necesitas para seguir adelante con fuerza. No te lo pierdas. Decreta conmigo: yo sigo adelante, con mis heridas, con mi fuerza, sin pedir permiso. ¿Y tú? ¿Ya estás listo para escribir la mejor parte de tu historia?